Hoy lunes, 15 de abril, fue que un día como hoy, pero hace 62 años, precisamente otro lunes, 15 de abril de 1957, Pedro Infante despegaba desde Mérida, Yucatán hacia el Distrito Federal. En este video, como es costumbre en este canal, queremos contarte las historias poco conocidas del cine mexicano y sus protagonistas. El día de hoy vamos a contarte 3 historias relacionadas al último día de vida del ídolo Pedro Infante. 3 historias que parecerían estar relacionadas entre sí, y que posiblemente se trataban de algún tipo de mensaje al querido Pedro. Mensajes que le pedían no seguir volando más, pero como todos sabemos, para Pedro Infante, volar era toda su vida. Y sin ello, se sentía totalmente vacío. Te invitamos a conocer estas 3 historias que te sorprenderán, y nos hagas el honor de suscribirte a este canal, y compartir este video a manera de tributo a la vida del máximo artista de la época de oro del cine mexicano, Pedro Infante Cruz. Cuando Pedro Infante fue obteniendo fama y fortuna, a sus 28 años de edad finalmente cumplió su sueño y compró su primera avioneta para tomar clases de aviación. Poco a poco se había enamorado de los aviones y la adrenalina de la velocidad, así como de la paz y tranquilidad de estar él solo con sus pensamientos, allá en las nubes. En 1949 por fin obtiene su licencia de piloto aviador, donde ya desde entonces le detectan problemas de la vista, por lo que se le exige usar lentes al volar. Para festejar, se compró una segunda avioneta. Pedro fue adquiriendo a lo largo de sus últimos 11 años de vida, varias aeronaves, llegando a tener 7 en total, las cuales algunas obsequió a sus maestros de aviación. Pedro estuvo sumamente enamorado de los aviones, sin embargo, tendría varios incidentes, o señales del destino, como aquella ocasión en Sinaloa donde se estrelló contra unos maizales, lo cual le quedaría como recuerdo permanente. Una cicatriz en el lado derecho de su barbilla en 1947. Después, los incidentes pasaron a ser accidentes, hasta que 2 meses después de tener su licencia, tuvo el más grande susto de su vida en Zitácuaro, Michoacán, al estrellarse en su avioneta sobre una parcela, lo cual ocasionó que la avioneta rebotara varias veces hasta voltearse. Pedro iba acompañado de su pareja, Lupita Torrentera, quien aún puede dar fe de que ella salió prácticamente ilesa, a comparación de Pedro que se rompió el cráneo y prácticamente se podía ver parte de su cerebro. Pero sería su tremenda fuerza lo que le salvaría la vida una vez más, dejándole ahora otra marca permanente, que fue su cicatriz en la frente. De hecho, se afirma que a raíz de este grave susto, Pedro prometió no volver a volar en lo que le quedara de vida, pues con todo el historial de accidentes de vuelo que ya había tenido, todo parecía indicar que algo le había dado una última advertencia. Curiosamente, fue que por medio de este accidente y a los exámenes de sangre que se le hicieron, a Pedro se le detectó que padecía diabetes. Semanas después de que Pedro Infante terminara de filmar la cinta, El Inocente, la cual sería la última que se estrenaría con Pedro Infante vivo, telefoneó a María Luisa León, su aún esposa legal, para decirle que iría a comer con ella a casa. Pedro llegaría al Distrito Federal en un avión de la empresa TAMSA, de la cual era uno de los dueños y accionista. Pasaron las horas, y María Luisa vio que Pedro no llegaba, no había ninguna llamada ni nada por parte de él. Nada en absoluto. Finalmente llegó la noche y María Luisa seguramente pensó que Pedro la habría dejado plantada, o que algo terrible habría vuelto a pasar con Pedro volando. Sin embargo, por fin apareció él, con el semblante totalmente pálido y con una cara de terror muy evidente. Pedro se sentó a la mesa mientras María Luisa le servía de cenar y le preguntaba qué había sucedido, a lo que Pedro le confesó lo siguiente. Cuando Pedro estaba a punto de llegar al Distrito Federal, se preparó para aterrizar y comenzó a descender la aeronave en la que él viajaba. Sin embargo, al momento de intentar bajar el tren de aterrizaje, que en palabras sencillas, son los neumáticos del avión y otros sistemas encargados de absorber la energía del impacto al aterrizar, la aeronave indicaba que el tren estaba atascado y no respondía. Pedro nuevamente intentó bajar el tren, pero este seguía atascado.
Pedro comenzó a preocuparse. Una aeronave de esas características podía comprometer la vida misma de sus ocupantes si intentara aterrizar con los neumáticos adentro, incluso, podría derrapar hasta estrellarse al no contar con freno alguno. Pedro estaba realmente aterrado. Comenzó a volar en círculos por la ciudad mientras intentaba bajar el tren de aterrizaje, pero sin éxito. Pedro enfrentaba no solamente este problema, sino que si el combustible se llegaba a terminar, el avión se estrellaría finalmente, acabando con la vida de Pedro Infante. Pasaron varios minutos que se hicieron eternos para Pedro, quien incluso a Ismael Rodríguez le había prometido alguna vez no volver a volar, y hasta un contrato le había firmado, el cual Pedro rompió tiempo después al confesarle que volar era lo que más amaba en la vida y le era imposible dejarlo. De pronto, sucedió un milagro. El tren de aterrizaje finalmente se desatascó y pudo bajar. Pedro de inmediato aprovechó y emprendió el descenso, logrando aterrizar en el aeropuerto del Distrito Federal totalmente aterrado por ver nuevamente la muerte tan cerca, pero ahora a bordo de un avión gigantesco y no en una simple avioneta que casi le quitaba la vida antes. Pedro se dio cuenta de que el avión que él piloteó era el de la matrícula XAQ1. Este avión ya tenía su historial de fallas mecánicas en la empresa TAMSA, y cuando Pedro llegó a casa, le dijo a María Luisa lo siguiente: «Ese maldito avión ya me ha dado varios sustos, viejita. No me vuelvo a trepar a él, te lo juro». Pedro Infante afirmaba con esto, que este avión en especial, el XAQ1, ya le había dado a él varios problemas, y es perfectamente creíble ya que, este tipo de avión, de los cuales se fabricaron 18.000 unidades en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, tenía mala fama entre los militares estadounidenses por su tendencia a hincharse, además de que su cuarto motor solía incendiarse. Por si fuera poco, si iba a toda capacidad de carga, el avión podía en pleno vuelo irse de lado, obligando a los pilotos a tomar los paracaídas y saltar de él para salvar sus vidas. Cuando la guerra terminó, TAMSA compró varios aviones, entre ellos, el trágico XAQ1, el cual, además era demasiado difícil de maniobrar debido a que sus palancas eran muy duras, pero el musculoso Pedro era de los pocos que podían con él. Hasta que lamentablemente, Pedro volvería una vez más a subirse a este mismo maldito avión. Varios meses después, aquel lunes, 15 de abril de 1957, Pedro se encontraba en Mérida, y nuevamente se dirigiría al Distrito Federal a ver a María Luisa, pero esta vez, con la mayor de las urgencias, pues sobre Pedro estaba ya una posible orden de arresto por el delito de bigamia, pues María Luisa había logrado anular su matrimonio con Irma Dorantes al demostrar que Pedro se había divorciado de ella de forma fraudulenta, falsificando su firma para tal fin. Pedro iba dispuesto a hablar con María Luisa y arreglar todo el problema de una vez por todas, pues Irma estaba asustada y temía que llegara la policía a su casa para llevarla presa, por lo que un día antes, habló por teléfono con Pedro pidiéndole que fuera de inmediato con ella. Se dice que Pedro, al gozar de excelentes relaciones con varios poderosos políticos y personalidades de aquella época, estaba dispuesto a buscar al mismísimo presidente de México para que le ayudara a salir de este problema legal como última alternativa. Aquella mañana, Pedro salió por última vez de su casa de Mérida, después de desayunar unos huevos rancheros que su ayudante doméstica le había preparado. Pedro subió a su poderosa motocicleta y salió por el sótano hacia el aeropuerto de Mérida. Al llegar, el mecánico Marciano Bautista comentó que había pasado toda la noche reparando una falla mecánica del cuarto motor de la aeronave XAQ1, la cual era la que de acuerdo a la bitácora, era la siguiente en salir al Distrito Federal. No se sabe a ciencia cierta si hubo oportunidad o no de revisar esa mañana si el problema con el motor se solucionó, pero el ingeniero Bautista era muy buen mecánico y acompañaría a Pedro en el vuelo, junto con el capitán Vidal, uno de los varios maestros de aviación de Pedro, quien comenzó a revisar la carga del avión, y al ver que estaba muy mal distribuida, pidió a los empleados que la corrigieran. Esto era muy importante para evitar que el avión se fuera de lado,
o que la carga se soltara en pleno vuelo. Nos preguntamos a veces si Pedro estaría consciente de que volvería a subir nuevamente a aquel maldito avión que tantos sustos le había dado. Quizás sí, pero debido a la urgencia que tenía por llegar al Distrito Federal, no había de otra, pues Pedro ya no había encontrado lugar en ningún vuelo comercial en esos días, pues era Semana Santa. El destino estaba sellado. Finalmente el ingeniero Marciano Bautista, el capitán Víctor Vidal, y el inmortal Pedro Infante, suben al avión a las 7:40 de la mañana. Se dirigen a la pista 10 y la señora Carmen León, desde la torre de control les da autorización para despegar. Entonces, Pedro Infante como copiloto, y el capitán Vidal al mando, comienzan a devorar la pista a toda velocidad hasta que el pesado tetramotor se levanta del suelo. Sin embargo, los testigos ven que tras despegar, el avión por alguna razón, no está ganando altura. Pedro Infante comenta a la torre de control que no hubo novedad en el despegue. Es decir, que no se detectó ningún problema. El mecánico Bautista supervisa y al parecer, los arreglos hechos durante la noche, parecen rendir buen resultado. Sin embargo, Pedro y el capitán Vidal comienzan a notar que no pueden hacer que el avión gane altura. Han pasado 2 minutos y el capitán Vidal comienza a dirigir la aeronave rumbo al Distrito Federal, pero este giro hace que el avión pierda algo de empuje, por lo que deciden seguir derecho para ganar más altura y potencia. Nuevamente intentan retomar la ruta y de pronto, el avión no puede mantenerse con el empuje necesario para seguir ganando altura. Es aquí cuando se cree que Pedro cambia de lugar con el capitán Vidal para, con ayuda de sus poderosos músculos, manipular los controles. Sin embargo, comenzaron otros problemas. El famoso cuarto motor de esta unidad empieza a echar humo, lo cual varios testigos en tierra comentaron que pudieron notar al ver pasar al gigantesco monstruo volando arriba de sus casas. Es entonces que, de acuerdo con los expertos en aeronáutica, Pedro cometió un grave error de principiante, quizás producido por ser víctima del pánico como cualquiera lo sentiría en su situación. Pedro intentó regresar al aeropuerto, pues con el motor a punto de incendiarse, era peligroso seguir con el viaje. Además, lamentablemente el avión comenzó a ladearse hacia la derecha, coincidiendo con el lado del motor número 4. El avión comienza lamentablemente a irse en picada. Pedro ve el patio de una casa, a donde dirigió la aeronave como le fue posible, la cual ya venía con el cuarto motor incendiándose y tirando la gasolina en llamas por todos lados. El gigantesco avión se volteó de cabeza, y Pedro se sujetó del brazo del capitán Vidal, quien por aquellos días estaba en incapacidad laboral debido a una reciente cirugía, pero se presentó a trabajar al no poder negarle un favor a sus amigos ese día. En el lugar de Pedro, iba a volar también otra persona originalmente, pero la bajaron del avión para que volara el siguiente día, y Pedro pudiera llegar a su destino de inmediato. Pero todo terminó. El miércoles, 17 de abril, Pedro Infante llegó al Distrito Federal acompañado de su hermano Ángel Infante, quien tuvo la difícil labor de identificar y reconocer los restos de su hermano. Prácticamente todo el Distrito Federal salió a la calle a darle el último adiós a su ídolo. Dicen que Pedro Infante nunca murió, y es verdad. La gente muere cuando ya nadie se acuerda de ellos. Pedro Infante está más vivo que nunca.